Para continuar con el cálculo del campo magnético, entonces nos damos cuenta que todos estos puntos que están sobre la curva de integración, sobre el camino cerrado de integración, todos estos puntos están sometidos a las mismas condiciones físicas. Todos los puntos están a la misma distancia del centro, etcétera. Todos están a las mismas condiciones físicas. Entonces, por este argumento de simetría, podemos afirmar que el campo magnético en todos los puntos a lo largo de esta curva tiene exactamente el mismo valor, la misma magnitud. Por lo tanto, en esta integral que nosotros tenemos acá, podemos este campo magnético sacarlo de la integral porque constituye una constante, es decir, como si factorizáramos en una suma. Es equivalente a eso. Entonces voy a sacar este campo magnético de la integral porque constituye una constante a lo largo de la curva de integración. Entonces lo puedo colocar aquí fuera porque es una constante de integración. Bien, en el caso, si hubiéramos hecho el camino cerrado, como aparece en esta curva de aquí, ¿qué sucedería? Pues que el campo magnético aquí en este lugar y en este lugar las distancias al centro o a las distancias al alambre, lo mismo este de acá, la distancia al alambre, son distintas. Por lo tanto, este punto y este punto que aparecen acá no están sometidos a las mismas condiciones físicas, por lo tanto el campo magnético tendría un valor distinto en cada uno de estos puntos y en general en todos los puntos en esta curva extraña, en esta curva exótica. Por lo tanto, no podríamos realizar este paso de sacar el campo magnético. Por lo tanto, cuando uno elige la curva de integración, si el objetivo es hacer el cálculo de campo magnético usando la ley de Ampère, entonces uno debe usar curvas que tengan simetría de tal manera que uno pueda al final factorizar el campo y sacarlo de la integral. Es el caso de esta situación, pero no es el caso de esta situación. Es la misma situación física, pero no es la misma curva de integración. Entonces, para esta vale la ley de Ampère, pero eh, digamos no podemos de allí concluir cuánto vale el campo magnético, mientras que esta también vale la ley de Ampère y sí podemos factorizar el valor de campo magnético, que es lo que hemos hecho aquí. Bien, ahora entonces continuamos realizando el cálculo. Entonces, ¿qué nos daría esta integral? ¿Qué es esta suma? Esta es una suma de los elementos diferenciales de curva. Entonces lo que tendríamos sería la suma de los elementos diferenciales. Ya no es la suma de los vectores, no es la suma de estos vectores, ¿sí? Sino de las magnitudes de esos vectores, sus longitudes. Entonces la suma sería la longitud de este segmento más la longitud de este más la longitud de este. Sumando todos los elementos diferenciales a lo largo de esta curva, se suman todas estas longitudes y pues al final lo que vamos a obtener al sumar todas esas pequeñas longitudes va a ser el perímetro de la circunferencia que está aquí. Bien, entonces el perímetro de esa circunferencia lo vamos a llamar R. Vamos a llamarlo R mayúscula, el perímetro de esa circunferencia. R mayúscula no, perdón. Para que quede como típicamente lo encuentran en los libros, vamos a usar la letra R minúscula. R minúscula, vamos a llamar la distancia que hay entre el centro y cada uno de los puntos que hay en esta circunferencia, es decir, el radio de la circunferencia roja. ¿Ok? Bien, entonces el perímetro de esta circunferencia es 2pi por r, por lo tanto, este cálculo nos da, sumando todos estos elementos diferenciales, nos daría 2 por pi, vamos a buscar aquí pi, y por el radio de la circunferencia, 2pi por r. Y el resultado de esa integración, de esa integral de línea, según la ley de Ampère, nos da mu sub 0, que es la permeabilidad magnética en el espacio libre o permeabilidad magnética en el vacío, multiplicado por la corriente I. ¿Esta corriente cuál es? Es la corriente, es la corriente que nosotros vemos que atraviesa el área que limita la curva. ¿Cuál es el área que limita la curva? Entonces aquí la estoy colocando en amarillo. La curva roja limita esta curva amarilla y la cantidad de corriente que atraviesa esa curva, esta área amarilla, la cantidad de corriente que atraviesa esa área amarilla, pues es la corriente que va a través de este alambre. Aquí en esta parte, voy a pintarla de anaranjado, en la parte anaranjada no hay corriente. Voy a cambiar de color. En esta parte, en este otro amarillo, no hay paso de corriente. La corriente pasa toda por esta parte amarilla. Entonces, en total, por el área completa,
por el área completa, solamente pasa corriente por acá. La magnitud de esa corriente la vamos a llamar I. Tantos amperios, 5, 6, 1 amperio, 0, 1 miliamperio, etcétera. Entonces vamos a llamar esa corriente simplemente I. Entonces el resultado va a ser permeabilidad magnética en el vacío, en el espacio libre, multiplicado por el valor de la corriente que le hemos llamado ahí. Entonces finalmente la expresión que obtenemos producto de la ley de Ampère es este. Despejamos el valor de campo magnético y obtenemos lo siguiente. Aquí es para tener en cuenta que este R que hemos colocado acá es una distancia que es mayor al radio, de el alambre. El radio del alambre le vamos a poner el nombre para que quede como típicamente uno lo ve en los libros, lo vamos a llamar R mayúscula. Eso es lo típico que uno encuentra en los libros, R mayúscula. Entonces el radio es R mayúscula y hemos calculado el campo magnético fuera del alambre, R minúscula mayor que R mayúscula. Es decir, esto indica que está fuera del alambre, por fuera del alambre. Bien, y este es el valor de campo magnético en la parte externa del alambre. Bien, este video lo vamos a dejar hasta allí y en el siguiente vamos a hacer el cálculo del campo magnético en la parte interior del alambre. En el próximo video calculamos al interior del alambre.